En Invitación al Infierno, título en español para The Invitation, Ivy, interpretada por Natalie Emmanuel, se hace una prueba de ADN que es analizada por el proyecto Find Yourself, una iniciativa en la que los interesados pueden contratar los servicios de la empresa para localizar antiguos parientes de los que la persona no tenga conocimiento, con el objetivo de rastrear su historia familiar. Ivy, quien ha perdido recientemente a su madre debido a una enfermedad y dado que obtuvo gratis la prueba de ADN, piensa que no tiene nada que perder. Así pues, los resultados le hacen ganar una familia nueva, ya que la contacta un primo lejano de Inglaterra, quien la invita un fin de semana a ese país para conocer al resto de sus familiares y asistir a una boda de los DeVille, una familia rica con quienes sus parientes tienen vínculos. Poco sabe ella de lo que le espera, un fin de semana rodeada de lujos, en una campiña inglesa, en donde la residencia de los DeVille es un castillo parecido al de los cuentos de hadas. La chica, bonita y talentosa, aunque un poco incrédula, se enamora rápidamente de Walter DeVille, interpretado por Thomas Doherty. Este romance es el que articula la trama de la película, cuya fantasía se vuelve maldición cuando ella descubre que su anfitrión es un vampiro y que se halla en el centro de una diabólica tradición para la que se necesita de su linaje. I got a cousin. That is the whitest man I've ever seen. He wants to meet up. A stranger? Off the internet? What could he possibly want with my broke ass? Your kidneys. The Invitation es dirigida por Jessica M. Thompson, una cineasta australiana que hace su debut en el género del horror con este que es su segundo largometraje. Anteriormente dirigió la cinta The Light of the Moon, así como diversos cortometrajes y episodios de series de televisión. El guión es de la escritora norteamericana Blair Butler, quien se inspiró en Drácula de Bram Stoker, y de hecho la película incluye muchas referencias a la literatura e iconografía góticas. Al ser mujeres quienes están al frente de la película en dos de sus áreas más importantes, esta obtiene una sensibilidad necesaria para narrar el romance no solo desde la mirada, sino desde la propia experiencia femenina. El coqueteo y posterior relación romántica entre Ivy y Walter DeVille guía a la narración durante la primera hora de la película y debo decir, al menos de mi parte, que es disfrutable, sobre todo por el atinado casting de la pareja principal. Ella es inteligente, pero con una inocencia que la hace confiar en su nueva familia y en su enamorado. Ivy está trazada con las líneas que construyen a, por ejemplo, Miss Giddens en The Innocents de Jack Clayton o al personaje de Elizabeth Lavenza en Frankenstein. Por supuesto, tiene reminiscencias de Mina Harker en Drácula o de Isabel, la trágica heroína de El Castillo de Otranto de Horace Walpole, una novela a la que se le considera pionera de la literatura gótica. Es así que la heroína en The Invitation posee las características de los personajes del gótico. Está sumida en la desgracia, tratando de reponerse a sus cargas personales, lo cual la hace más vulnerable. Con el ánimo afectado, perseguida por el recuerdo de su madre, emprende el viaje a un lugar lejano en el que encontrará un destino aterrador. Además, es una persona solitaria, tiene una sola amiga. Ivy, por tanto, añora una familia y de eso se aprovecha su primo, quien la entrega, sin ella saberlo, a Walter DeVille, quien por su parte posee el trazo del mismo Drácula, obra en la que se inspira esta historia. Our family will be staying the weekend for the festivities. Wow, it's incredible. I believe this is one of our important guests. Evie, this is a close friend of the family, Walter DeVille. My home is your home. Walter DeVille es un acaudalado, joven, guapo y seductor, quien se presenta como un hombre solitario, incomprendido por la gente eh, y deseoso de amor. Características que pueden considerarse canon dentro de ciertas representaciones del personaje del vampiro, al grado de que se ha abusado de ellas. Él aprovecha estas ventajas para conquistar a Ivy, pero mientras atestiguamos el desarrollo de este romance, la historia nos deja pistas sobre las intenciones ocultas de él y del resto de los asistentes a la boda. Desde luego, esto es algo que se anuncia desde el tráiler de la película, es decir, que la chica está rodeada de monstruos. Dado que en mi caso llegué a la película con esa información, la experiencia del romance, que está bien desarrollada tanto en el guión como por la química de los actores, es agridulce, pues en mi expectativa ya se encuentra el conocimiento de que a la vuelta de la esquina algo maligno le espera a la protagonista y la historia dará un vuelco.
Pero incluso si no se cuenta con dicha información, es de esperarse que eso suceda, no solo porque el guión lo haga predecible, sino porque la película opera con los códigos que animan con frecuencia al terror gótico, del cual ya hemos tenido innumerables experiencias como espectadores. Pese a lo anterior, el trazo del vampiro seductor es aprovechado por la escritora y directora para plantear las distintas metáforas alrededor del amor romántico que actualmente está siendo deconstruido. En algún momento, la propia Ivy considera que la sucesión de momentos románticos son lugares comunes, pero no puede evitar caer en ellos. Esta perspectiva ha sido explotada por fenómenos juveniles entre los que se encuentran, por supuesto, Twilight o The Vampire Diaries, pero la diferencia es que esta historia sí está planeada como un romance gótico que está maldito, es decir, su destino no es concretarse porque los horrores pronto se revelan. El héroe romántico deviene en agresor y la chica debe encontrar la forma de huir de ese castillo en el que antes se sentía como una princesa, pero ahora es una prisionera y deberá hallar la fuerza suficiente para librarse del mal. Eso es también lo que ha animado en muchos subgéneros del horror a los personajes femeninos. A su modo, Evie es una final girl. Hey girl, how's the motherland? It's fine, but I feel like they're not telling me something. Miss, you should return to your room. It's not safe in the dark. La película también es destacable por su diseño de producción que recupera la arquitectura visual del terror gótico. Es menester recordar lo que apunta el autor español José María Latorre acerca de este movimiento artístico, es decir, que lo gótico surge en la literatura y se traslada al cine como un modelo único explotado por el séptimo arte. Se trata, dice, de historias trágicas acontecidas en lugares aislados, donde los personajes son perseguidos por presencias amenazantes, además de sus demonios internos. Por lo regular, el exceso se carga hacia la parte visual, en donde José María Latorre encuentra un cruce con cierta imaginería expresionista, y es sabido que el gótico figura en la base del expresionismo alemán como herencia cultural. En este sentido, los laberintos de la mansión de Bill, las paredes, la oscuridad, velas, camas de dosel, esculturas, retratos y vestuarios son parte de esa imaginería que puebla los relatos góticos y que aquí son de una producción, diría, impecable. El diseño de arte de la película, realizado por Felicity Abbott, se corresponde mucho con descripciones como las que hace Antonio José Navarro en su libro Pesadillas en la oscuridad, y aquí me permito citarlo. La atmosférica presencia de vetustas mansiones señoriales, de mohosos castillos agrestes, montañas, frondosos bosques y desolados páramos, siniestros cementerios y decrépitas ruinas. Y como temas, la rebelión del mal contra el bien, y aún más la rebelión del maldito, del paria hacia una sociedad, hacia un universo que lo ha condenado arbitrariamente a la infelicidad, como es el caso del vampiro, por supuesto. La presencia de seres demoníacos también es parte del gótico, el gusto por lo macabro, lo violento, lo terrorífico, lo monstruoso, palpable en esa delectación tan británica por los freak shows y las ejecuciones públicas, es decir, lo siniestro ligado a un gusto por lo sublime. La fotografía de Orm Icking, totalmente nítida y con suficiente luz, permite apreciar este diseño de arte en todo su esplendor. Tanto la dirección de arte como la fotografía son departamentos que también están comandados por mujeres en esta película. Así pues, queda pendiente la discusión con analistas, mujeres, para saber su apreciación acerca de la mirada femenina que existe en este filme. Quizá uno de los errores que pueden detectarse es el abrupto cambio de tono que se hace entre el romance y el horror una vez que el monstruo ha revelado sus intenciones. Pero vaya, si analizamos el filme desde la estructura del cuento fantástico o del gótico, podemos encontrar claves para comprender la necesidad de esos giros. I have to get out of here. Help me, please. There's something in here. Invitación al infierno se exhibe en la cartelera cinematográfica mexicana desde el pasado 8 de septiembre y dados sus valores de producción es recomendable verla en pantalla grande. Yo soy Bloody Eric, gracias por quedarte en este video y nos vemos en la siguiente entrega.